Buen día, bienvenidos. En los seminarios anteriores estudiamos algunos de los pasos que ocurren en la interacción huésped-bacteria. El primero de ellos es el encuentro, que va a depender del reservorio, que puede ser ambiental, zoonótico o humano. La entrada de la bacteria se va a producir por una vía de transmisión. Una vez que ingresó, el establecimiento va a estar dado por la adherencia de la bacteria, en donde las adhesinas, tanto fímbricas como afímbricas, son los mediadores por excelencia. Una vez establecidas, las bacterias comienzan a multiplicarse gracias a los nutrientes que obtienen del huésped y proceden a su diseminación a tejidos contiguos o distantes. Y mientras esto ocurre, el huésped no permanece en estado pasivo, sino que comienza a poner en juego los mecanismos de la respuesta inmune. Aquellas bacterias que van a causar enfermedad cuentan con mecanismos para evadir la respuesta inmune. Por lo tanto, el objetivo de este seminario es reconocer los principales mecanismos de evasión al sistema inmune en bacterias que se comportan como patógenos extracelulares o intracelulares por su estilo preferencial de vida. Antes de continuar con el seminario, es importante destacar que la clasificación de los mecanismos de evasión que se utilizan a lo largo de este seminario está elegida solamente con fines didácticos y ustedes podrán encontrar diferentes clasificaciones en las distintas fuentes. Bueno, de acuerdo a la clasificación elegida, la evasión de la respuesta inmune puede ocurrir por dos tipos de mecanismos fundamentales. Uno es por inhibición o bloqueo, en donde se impide la generación de la respuesta inmune, y el otro es por neutralización, donde la respuesta inmune fue efectivamente generada, pero se neutralizan los efectores de dicha respuesta. De este último grupo ustedes ya conocen ejemplos, como es la IgA proteasa, que degrada IgA secretoria, y el otro es el cambio de fase y la variación antigénica, en donde los anticuerpos se sintetizaron pero no encuentran al antígeno, en un caso porque dejó de expresarse, que es el cambio de fase, y en otro porque el antígeno cambió su composición aminoacídica, como ocurre en la variación antigénica. Por otro lado, cabe destacar que el bloqueo de la respuesta inmune innata lleva a la inhibición de la respuesta inmune adaptativa. Esto hace que sea muy difícil separar los mecanismos de evasión que afectan a la inmunidad innata de los que interfieren con la inmunidad. Las bacterias extracelulares, que son aquellas que prefieren multiplicarse fuera de las células eucariotas, se radican básicamente porque al ser reconocidas por la inmunidad innata generan inflamación a través de la activación del sistema del complemento. Acuden polimorfonucleares al sitio de infección, se producen opsoninas que facilitan la fagocitosis de la bacteria y también se genera un complejo C5AC9 capaz de producir la lisis bacteriana. ¿Cómo ocurre esto en detalle? Ocurre por la activación de la vía alterna del complemento, que se inicia por la hidrólisis espontánea del componente C3, el cual está unido a la superficie bacteriana. La hidrólisis de C3 da lugar a C3b, que permanece unido a la bacteria, y C5a, que es un péptido inflamatorio que va a atraer células inmunes polimorfonucleares al sitio de infección. C3b, unido a la superficie bacteriana, actúa como una opsonina, permitiendo que células fagocíticas con receptores para complemento puedan fagocitarlas y destruirlas. Paralelamente ocurre el clivaje de C5 que da lugar a otro péptido inflamatorio que es C5a y también a C5b. Este último inicia la formación del complejo lítico, por lo que el destino de las bacterias no patógenas es ser lisadas por el complejo lítico C5b a C9 del complemento u opsonizadas por C3b y posteriormente fagocitadas por los macrófagos residentes o por los fagocitos polimorfonucleares o por las células polimorfonucleares que pueden ser atraídas al. En esta diapositiva se esquematiza el destino que van a sufrir aquellas bacterias extracelulares
que no son patógenas. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a activar la vía alterna del complemento, C3b se va a depositar sobre la superficie de la bacteria, opsonizándola, y este C3b va a ser reconocido por receptores del complemento que van a estar expresados por una célula fagocítica profesional. La bacteria va a ser fagocitada. Una vez en el fagosoma se van a unir a esta vesícula los lisosomas, generando una nueva vesícula fagolisosoma, en el cual la bacteria va a ser degradada por estas enzimas digestivas y estos cuerpos y esto material. Cuando hablamos de patógenos extracelulares, nos referimos a aquellas bacterias extracelulares que poseen mecanismos de evasión de la respuesta inmune, ya sea por bloqueo, neutralización o ambos. Acá en la lista se enumeran algunos patógenos extracelulares de importancia médica, algunos de los cuales ya han sido vistos en los teóricos que han tenido y otros serán descritos en teóricos que tendrán. Teniendo en cuenta que las bacterias extracelulares y las bacterias patógenas extracelulares también tienen como nicho de replicación el espacio extracelular, o sea, se multiplican fuera de la célula eucariota, es lógico pensar que una de las principales estrategias de evasión de estos patógenos extracelulares sea la inhibición de la fagocitosis. Es claro, por otro lado, que si un patógeno puede evitar la acción del complemento, va a prevenir la opsonización y por lo tanto el reconocimiento. Uno de los principales factores de evasión a la acción del complemento es la presencia de cápsula. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las cápsulas tienen la capacidad de evadir el complemento y en general hay que recalcar las cápsulas pueden evitar la opsonización por C3b mediante distintos mecanismos. Uno de ellos es prevenir la activación del complemento. Esto ocurre, por ejemplo, en aquellas cápsulas que son ricas en ácido siálico. ¿Por qué? El ácido siálico no solamente se encuentra formando parte de estas cápsulas bacterianas, sino que también es un componente que se halla en la membrana celular de las células del hospedador. Es decir, la cápsula bacteriana está constituida por una molécula que es igual a una molécula que es expresada por el huésped. Entonces, el mismo factor que remueve C3, que se deposita accidentalmente en las células eucariotas, las del hospedador, que es el factor H, va a remover C3 depositado en la cápsula de ácido siálico de la bacteria, porque la va a reconocer como algo propio. Otro mecanismo es evitar el contacto de C3b fijado a la bacteria con receptores celulares, el fenómeno de enmascaramiento. Esto es debido a que C3b se deposita sobre la bacteria, pero la cápsula voluminosa lo recubre de modo tal que no puede alcanzar la unión con el receptor del complemento expresado por la célula fagocítica. Y al no haber esta unión, la bacteria no es reconocida y por lo tanto no es fagocitada y eliminada. Otro mecanismo es impedir la formación del complejo lítico. El complejo lítico está constituido por un complejo formado por subunidades de componentes del complemento C5 a C9 que forman un poro en la membrana de la bacteria. La cápsula lo que hace es retener algunos de estos componentes del complemento de modo que no alcanzan la membrana para constituir el complejo de ataque lítico y por lo tanto otro mecanismo de evasión de la acción del complemento es el enmascaramiento con IgA. Este mecanismo es característico de Neisseria meningitidis. Ustedes podrían pensar intuitivamente que las inmunoglobulinas activan el complemento por la vía clásica. Sin embargo, recuerden que IgA no es activadora del complemento, sino que las inmunoglobulinas que activan la vía clásica del complemento son principalmente IgM seguida de IgG.
Otro mecanismo es utilizado por Streptococcus pyogenes, que expresa una proteína que se llama proteína M. Esta proteína lo que hace es facilitar la acción del factor H sobre C3b. ¿Se acuerdan que el factor H, yo los mencioné en la diapositiva anterior, que se unía al ácido ciálico de las células del huésped para remover C3b que se había erróneamente depositado y que era una estrategia que utilizaba Neisseria meningitidis recubriéndose de ácido ciálico? Bueno, la proteína M de Streptococcus pyogenes mimetiza la acción del ácido ciálico uniendo el factor H y removiendo C3b depositado en la superficie. Otro mecanismo de evasión de la lisis celular mediada por el complemento la realiza el LPS. Si bien el lipopolisacárido es capaz de activar el complemento a través de su antígeno O, su estructura ramificada impide que el complejo C5b-AC9 alcance su sitio de unión sobre la membrana externa de las bacterias. Este impedimento de la formación del complejo de ataque lítico no es exclusivo del LPS bacteriano, sino que también algunas proteínas de la membrana externa, como las OMPs de Neisseria, ejercen una función similar. Este mecanismo de evasión le otorga. Por lo tanto, y como síntesis de lo visto hasta el momento, podemos decir que las estrategias de las bacterias como el complemento tienen como efecto final impedir la lisis bacteriana por el complemento, ya que muchas de ellas tienen mecanismos para evadir la formación del complejo de ataque lítico del complemento, lo cual promueve su supervivencia. Por otro lado, al impedir la opsonización por el complemento y por ende la fagocitosis y ulterior procesamiento y presentación antigénica, se va a desarrollar una respuesta inmune. Nuevamente, las bacterias tienen la capacidad de evadir la respuesta inmunohumoral. En el primer ejemplo, tenemos a la proteína A de Staphylococcus aureus y a la proteína G de Streptococcus pyogenes. Estas proteínas se encuentran expresadas en la superficie de la bacteria, de la envoltura bacteriana, y lo que hacen es unir inmunoglobulinas. Pero a diferencia de lo que ocurriría en una interacción natural de las inmunoglobulinas, la unión específica del anticuerpo a un antígeno determinado, estas proteínas unen inmunoglobulinas por la porción Fc, de modo que la bacteria no queda opsonizada y la porción Fc de la inmunoglobulina no está disponible para que sea reconocida por los receptores Fc de una célula fagocítica. Otra estrategia para inhibir la opsonización por anticuerpos la realiza la bacteria Pseudomonas aeruginosa a través de su proteasa alcalina. Esta que tenemos acá es la envoltura de Pseudomonas, la membrana externa, donde se observa la expresión de distintos antígenos que son reconocidos por un anticuerpo. Lo que hace esta proteasa alcalina es sacarle a la inmunoglobulina, clivarle la porción Fc, de modo que el anticuerpo va a quedar unido a los antígenos expresados por la bacteria, pero va a carecer de la porción Fc, de la porción efectora. Por lo tanto, no va a poder ser reconocido por receptores Fc de las células fagocíticas porque no posee la fracción Fc. Otras estrategias de las bacterias para prevenir o para inhibir la acción de los anticuerpos es la degradación de inmunoglobulinas. En el primer ejemplo está la elastasa de Pseudomonas aeruginosa, que además de ser, se acuerda que la vieron en el seminario número 3, como un factor de diseminación, ya que es una exoenzima, además de su función entonces como exoenzima y factor de diseminación, degrada inmunoglobulinas y además también es capaz de degradar C5a del complemento y algunas citoquinas como TNF-alfa. Otras proteasas que degradan inmunoglobulinas es la que ya también conocen ustedes de seminarios anteriores, que es la IgA proteasa,
la cual se va a encontrar expresada fundamentalmente en aquellas bacterias que son capaces de colonizar mucosas, como Haemophilus influenza. Las bacterias también poseen mecanismos para evadir la respuesta inmune inflamatoria, la cual está mediada por receptores transmembranas, los receptores tipo TOL, expresados en la célula eucariota y que reconocen una variedad de productos microbianos, entre ellos el LPS, la flagelina, componentes de la pared como ácidos lipoteicoicos y lipoproteínas, ADN bacteriano, entre otros. Las bacterias pueden interferir con la respuesta mediada por los TLR mediante tres mecanismos fundamentales. Una es modificando el agonista, interfiriendo con la señalización o estimulando otro receptor en paralelo. Y ahora lo dejamos hasta aquí y luego con los ejemplos sucesivos ustedes van a... Bueno, empezamos con el primer ejemplo de interferencia con la respuesta mediada por TLR y empezamos con la modificación del agonista, utilizando como ejemplo de agonista el LPS. ¿Se acuerdan del seminario anterior de toxinas? Que el LPS es una endotoxina y la porción que actúa como toxina de esta molécula es el lípido A. En el caso de las enterobacterias, las cadenas de ácidos grasos del lípido A tienen aproximadamente la misma longitud. Esto hace que se unan firmemente a TLR4 y estimulen la producción de una respuesta inmune inflamatoria. En contraste, otros LPS, como el de las bacterias del género Brucella, o también es el caso ejemplo Helicobacter pylori, tienen cadenas de ácidos grasos en el lípido A que son de distinta longitud. Esto hace que no puedan unirse a TLR4, no sean reconocidos por esta molécula y por lo tanto no se genere una respuesta inflamatoria. Otro ejemplo de interferencia con la respuesta mediada por TLR, dada por modificación del agonista, tiene como ejemplo a Salmonella typhi, que también la van a encontrar como Salmonella entérica serovar typhi. Esta bacteria tiene un antígeno capsular que lo que hace es enmascarar el LPS y de ese modo el agonista queda modificado por ese enmascaramiento y no es reconocido por TLR4. Observen además, a modo de ejemplo, para que no les quede el concepto de que todas las bacterias capsuladas son extracelulares, esta es una bacteria que tiene cápsula y sin embargo prefiere el estilo de vida. Pasamos ahora a la interferencia por la respuesta mediada por TLR que involucra la interferencia con la señalización. Y acá tenemos dos modos de hacerlo. Uno es en el caso de las bacterias del género Yersinia, que liberan al exterior una proteína que es LSRB, que se une al receptor TLR2. Sin embargo, en lugar de generar una respuesta inmune inflamatoria, lo que genera es una respuesta antiinflamatoria mediada por IL-10. El otro ejemplo es el caso de las bacterias del género Salmonella, en donde no pueden interferir con el estímulo del receptor TLR, el cual es activado por un patrón molecular asociado a patógeno, o sea, por un agonista bacteriano, y comienza la cascada de señalización que terminaría dando lugar a una respuesta inflamatoria. Sin embargo, Salmonella secreta mediante un sistema de secreción de tipo 3 dentro del citoplasma de la célula eucariota una proteína que es ABRA que interfiere e impide la activación. Algunos patógenos, como es el caso de Mycobacterium tuberculosis, puede estimular receptores adicionales para evadir las consecuencias inevitables de la activación de los TLR. Entonces, Mycobacterium tuberculosis puede contrarrestar la producción de IL-12 inducida por la activación de TLR4
mediante la estimulación del receptor de manosa a través del liporabinomannano recubierto por manosa. Entonces lo que está haciendo es estimular un receptor en paralelo para inhibir la respuesta indolora. Además de la inhibición de la opsonización por el complemento, así como también de la opsonización por parte de anticuerpos que va a evadir la fagocitosis, las bacterias han desarrollado mecanismos adicionales y uno de ellos es la disrupción de la membrana citoplasmática del fagocito mediante la alteración de los microfilamentos de actinas. Esto es llevado mediante la inoculación de efectores proteicos bacterianos a través de un sistema de secreción de tipo 3. Este mecanismo es muy útil sobre todo para aquellas bacterias que son inoculadas directamente en la circulación, como es el caso de Yersinia pestis, que es inoculada a través de la picadura de una pulga y causa la peste negra. Otras bacterias, como Staphylococcus aureus, sintetizan y liberan al espacio exterior toxinas que directamente tienen la capacidad de lisar glóbulos blancos y se denominan leucocidinas. Algunas bacterias, si bien prefieren el estilo de vida extracelular, en determinadas circunstancias no pueden evitar ser fagocitadas, pero pueden sobrevivir dentro del fagocito durante cortos periodos de tiempo. Para ello deben inhibir la formación del fagolisosoma, lo cual logran mediante moléculas, sustancias que son secretadas por la bacteria o que están presentes en la superficie de la misma. Uno de los muchos ejemplos es el de la bacteria Staphylococcus aureus, que puede sobrevivir dentro de un fagocito polimorfonuclear, lo que le permite a la bacteria atravesar epitelios y diseminarse a órganos profundos. Este fenómeno, mediante el cual los fagocitos cargados de bacterias sirven de transporte de las bacterias hacia otros tejidos, ya que la bacteria va camuflada dentro de un neutrófilo, se conoce como mecanismo. Bueno, pasamos ahora a los mecanismos de evasión de las bacterias intracelulares, que son aquellas que tienen la capacidad de ingresar y multiplicarse dentro de las células eucariotas. Estas células en general son fagocitos, aunque no está restringido a este tipo celular. Se presenta a continuación una lista de las bacterias intracelulares de importancia médica, donde están las facultativas, que son aquellas que en el hospedador prefieren multiplicarse dentro de las células, sin embargo pueden multiplicarse fuera de ella, lo que le permite el crecimiento en medios axénicos, y también aquellas que son intracelulares obligadas, que solamente pueden multiplicarse dentro de una célula. Hay que tener en cuenta que la vida intracelular dentro de la célula eucariota no solo le permite a la bacteria evadir la respuesta inmune, sino que la invasión también va a contribuir a la patología. Las bacterias intracelulares pueden ingresar a las células no fagocíticas mediante dos mecanismos. Uno de ellos es el tipo cremallera, en donde las bacterias se unen a la célula eucariota mediante las adhesinas afímbricas, y esto genera una cascada de señalización intracelular que da lugar a un cambio progresivo de los filamentos de actina que promueven en última instancia. El otro tipo de mecanismo de invasión es el tipo en gatillo, el cual va a estar mediado por cambios bruscos en los filamentos de actina. En este caso, las bacterias nuevamente se van a adherir a la superficie de la célula eucariota mediante sus adhesinas, pero esto no va a disparar una cascada de señalización, sino que se van a inyectar efectores a través de un sistema de secreción de tipo 3 o de tipo 4 en la célula eucariota, lo que va a generar cambios bruscos en la actina que en definitiva van. Ahora bien, ¿cómo sobreviven las bacterias dentro de las células? Si uno piensa en una partícula
lo que va a ocurrir es que va a ser internalizada. Primero va a estar en un endosoma temprano, donde el pH no va a diferir mucho del entorno celular. Luego va a pasar a estar en un endosoma tardío, el cual va a ser más ácido, hasta que finalmente esté en un fagolisosoma, en donde el pH ácido y las enzimas líticas terminen con la destrucción de la partícula. Las bacterias tienen que evitar de algún modo esta destrucción, y en este caso hay 3 ejemplos de bacterias, cada una de las cuales tienen distintos mecanismos para evadir la lisis del fagolisosoma. En el caso de Salmonella, la bacteria resiste hasta el estadio ácido del endosoma tardío, pero evita la formación del fagolisosoma. En el caso de Listeria monocytogenes, también llega hasta endosoma tardío de maduración y evade la fusión con el fagolisosoma, escapando de la vesícula de endosoma tardío al citoplasma celular. Y el último ejemplo es el de Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que no resiste la acidez del endosoma tardío, entonces arresta el ciclo de la vía endocítica en endosoma temprano. El mecanismo más común para lograr la sobrevida dentro de la célula es la inhibición de la formación del fagolisosoma. Un ejemplo es el caso de las bacterias del género Salmonella. Esta bacteria, una vez que es internalizada mediante el tipo gatillo de invasión, reside y se multiplica dentro de la vacuola que la contiene, la cual madura hasta el estadio de endosoma tardío y evita la fusión con el lisosoma para formar el fagolisosoma mediante la secreción de efectores utilizando un sistema de secreción de tipo 3. Observen que este sistema de secreción de tipo 3, a diferencia de lo que veníamos observando en ejemplos anteriores, libera efectores desde el citoplasma de la bacteria hasta el citoplasma de la célula eucariota, pero la bacteria en este caso se encuentra en un endosoma tardío. Salmonella puede sobrevivir en el pH ácido. El escape hacia el citosol es el mecanismo utilizado por aquellas bacterias que no son capaces de evadir la formación del fagolisosoma. Como ejemplo, analizaremos a Listeria monocytogenes. Como ya vimos, este patógeno ingresa a la célula mediante un mecanismo en cremallera, el cual involucra una adhesina afímbrica llamada invasina. La bacteria ingresa rodeada por la membrana de la célula eucariota y escapa de la misma en el estadio de endosoma tardío mediante la liberación de una toxina llamada listeriolicidina O. Una vez en el citoplasma, Listeria induce el rearreglo de los filamentos de actina para procurar su mecanismo de propulsión, lo que le permite invadir la célula adyacente. Al ingresar a la segunda célula, la vacuola intracelular que contiene a Listeria va a tener una doble membrana, de la cual también es capaz de escapar al citosol. La patogenia de esta bacteria radica en su capacidad para atravesar epitelios dañándolos, formando y escapando de vacuolas intracelulares. Los tejidos principalmente afectados por las infecciones por Listeria son el intestinal. Otra bacteria intracelular que merece ser discutida es el caso de Mycobacterium tuberculosis. A diferencia de lo que vimos para el caso de Salmonella, Mycobacterium tuberculosis no puede sobrevivir en un medio ácido. Su estrategia, por lo tanto, no solamente es evitar la fusión con el fagolisosoma, sino evitar que el endosoma temprano se acidifique, o sea, no tolera vivir en el endosoma tardío. Mycobacterium tuberculosis puede detener la maduración del fagosoma que la contiene mediante un desarreglo del citoesqueleto de actina de la célula eucariota. El mecanismo a través del cual se lleva a cabo este proceso se desconoce. La inhibición de la fusión con el fagolisosoma se explica mediante la adición en la superficie de la membrana
del endosoma temprano que contiene a Mycobacterium, de sulfátidos que provienen de la propia superficie de la micobacteria, y esto impide la fusión con el lisosoma. Por otro lado, Mycobacterium tuberculosis neutraliza la acidez del fagosoma con amoníaco ya que posee ureasa, es decir, esto indica que la bacteria es incapaz de sobrevivir. En el caso de las bacterias intracelulares obligadas, como en el caso de clamidia, se caracterizan por tener dos formas. Una es el cuerpo elemental, el cual es metabólicamente inactivo y es la forma infectante, y otra es el cuerpo reticulado, que es la forma replicativa. El cuerpo elemental se adhiere a la célula del hospedador mediante el reordenamiento de los filamentos de actina. La bacteria ingresa a la célula mediante un proceso que es similar a la fagocitosis y enseguida comienzan a modificarse proteínas del huésped que se activan señales. Es probable que en estas etapas participen proteínas que son secretadas mediante un sistema de secreción de tipo 3. Estas proteínas participan en una variedad de funciones que tiene que ver con el escape de la vacuola que contiene a la bacteria de las vías de degradación lisosomal, la migración de la inclusión, la vacuola que contiene a la forma replicativa de la bacteria se conoce como inclusión, y por otro lado también está involucrada en la inhibición de la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que favorece la evasión de la respuesta inmune. Por otro lado, al principio del proceso, mientras las bacterias se están multiplicando, hay una liberación de factores antiapoptóticos que van a permitir la sobrevida de la célula hospedadora que está siendo parasitada, mientras que en estadios tardíos, cuando el cuerpo reticulado comienza a transformarse nuevamente en cuerpo elemental para ser liberado, se inducen factores proapoptóticos que favorecen el escape de las partículas. En esta diapositiva van a encontrar la bibliografía recomendada para estudiar este tema.